Buenos días, iniciamos la clase. Ya desarrollaron en su cuaderno las actividades de inicio que nos permiten llevar el conocimiento del tema. Vamos a ver ahora la historia del cómic. La historia del cómic no la abarco completamente, abarco algunos puntos importantes para que ustedes puedan desarrollar una comprensión del tema. De este video tendrán que ir luego al video que publico en la liga para que terminen el conocimiento del tema en general y pasar a la actividad que publicaré. Para iniciar vamos a tomar en cuenta el tiempo del porfiriato, que en México se da a partir de 1876 y que perdura hasta 1911. En esta época hay que recordar que solamente los hijos de los ricos tenían educación y estos eran generalmente enviados a Francia, lugar que encantaba al nuestro presidente Porfirio Díaz y que gustaba mucho de tener, según esa cultura, libertad política. En México los que iban allá exportan o nos traen este tipo de cartones. Recuerden que los que están educados son los ricos y sin embargo los ricos, la clase media pudiente del país, son los que hacen la crítica, son los que desarrollan la política. En este cartel, por ejemplo, vemos dos momentos capturados a manera de fotografía con un mismo personaje de, de pompa simulando a nuestros ejércitos y marcando que no había cambiado nada, solamente teníamos una persona diferente en la silla, pero se mantenía la estructura general del gobierno. De esta manera se hace crítica, pero se utiliza un elemento que será continuo en la demanda o denuncia y en la utilización del dibujo para hacer crítica, la ironía. Pasamos a este otro dibujo, lo mismo, hay más líneas, es más dibujo, se manejó generalmente en un periódico y si se fijan ustedes, como los que hoy ven en el periódico, mantienen un momento fijo mandando una señal, una crítica por medio de la ironía, pero que todavía trabaja una escena detenida en el tiempo como una fotografía. Hay algunos otros dibujos que se publicaron en la época verdaderamente hermosos, que hablan, por ejemplo, de la Constitución del 57 y que habla de alguna manera de la forma en que se comportaba el pueblo en estas tendencias. Si vemos a detalle el dibujo que ven de su lado izquierdo, podemos notar algunas de las ironías, entre ellas este casco que está aquí, esta estrella que está en la bota del personaje, que se usaba para espolonear al caballo. Cuando el caballo apretaba las piernas sobre el lomo, lo que hacía era que encajaba eso en la panza del caballo y este corría con más velocidad. Y hacía una referencia, pero ya aparece algo de texto. Por ejemplo, este pequeño verso que, aunque ya empieza a utilizar algunas expresiones, solamente son gráficas muy tradicionales, 3 puntos que habla de suspenso y los signos de admiración. Lamer la mano que azota, dice la crítica hacia las personas que aún después de tanto tiempo de don Porfirio en el país continúan apoyándole. Muchos dicen que es la época que más prosperidad tuvo en el país, pero también la época en que más pobres existían. Llega la Guerra Mundial para 1914 y por supuesto los caricaturistas de todas las épocas han utilizado la caricatura como una forma de expresión y esto es lo que se ve aquí. Vemos cartones de denuncia con un sentido satírico de la situación. Todo mundo repartiéndose algo. Entonces no hablan de los intereses, no hablan de los puntos en que se presentó la guerra, sino lo que el pueblo ve a través de las acciones. Lo mismo vemos con esto. Aunque se siguen viendo ya imágenes con movimiento, siguen siendo fotos, movimientos estáticos, completamente sin movimientos. ¿Qué causó la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que fue
de alguna manera el pretexto para que todo se desarrollara, pero que, como vimos en las fotografías anteriores, conllevaban un anhelo de poder por parte de varias naciones hacia los territorios de otros países. Esto, por supuesto, desarrolla una caricatura, pero sucede algo interesante. Al final de la Primera Guerra Mundial se da un tiempo, un periodo donde no hay guerra, hay paz. Todavía no comienza la Segunda Guerra Mundial, pero muchos países de Europa están despedazados, destrozados, no tienen nada de lo que tenían antes. Hay que comenzar un nuevo régimen. Una forma de vida que duró siglos se acaba de terminar y exploran todo lo nuevo. Imágenes marcadas con puras manchas de color, figuras grotescas, llenas de vida, colores, de alguna manera gritos. El color abunda. Quieren ver alegría donde hubo tristeza. Y esta vanguardia, ya la vimos en clase, desde la forma en que hicimos el cadáver exquisito con los recortes de periódico, pero este entró y se quedó en la psiquis. En México entra con todos los creacionistas y las tertulias literarias que se daban en México después de la Revolución Mexicana y que fueron acogidas por un gobierno abierto a esas posturas. Pero para el año 39 del siglo XX se da la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aparece el cartel publicitario, que ya también lo vimos. Dentro de este cartel publicitario ya hay un convencimiento, ya hay una idea que se quiere trabajar y se está manejando la psique del individuo. Por supuesto que las caricaturas de esa época también lo representan, tanto los que se han ido a la guerra como los que se han quedado. La mujer se pondera y los jóvenes que se quedaron tienen que sacar la nación porque los hombres están trabajando, y eso lo marcan estos carteles. En ese tiempo aparece Carl Jung, discípulo de, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Esta persona maneja un sentido interesante. Los arquetipos de Jung vienen a crear un mundo completamente diferente, porque después de 2 guerras, el mundo ya no cree nada. Se ha quedado solo. Ha encontrado que no hay nada que lo conforte. Y así parece la teoría de los arquetipos de Jung, que justifica el hecho y la necesidad de encontrar personas que nos ayuden a sobrevivir esta devastación mundial. Hay que considerar una cosa: las vanguardias fue el espacio que permitió a los artistas consolidar un mundo diferente al que conocían, porque ya no existía. Ahora, después de solamente 20 y tantos años, aparece una segunda guerra y las personas están asustadas y la devastación va a continuar. Así que, más o menos en el 38, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, estos conceptos de Carl Jung de alguna manera explican el proceso que se estaba viviendo a partir de la Primera Guerra Mundial, pero que se pueden aplicar después de la Segunda. En el 39, en el 38, antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece el primer superhéroe que ya va a manejar los dibujos no solamente como una fotografía, sino como una secuencia de fotografías que nos van a dar y nos van a contar una historia. El primer cómic aparece curiosamente con la figura de Superman, que Carl Jung lo relaciona con el héroe invertido, porque su parte débil es precisamente la farsa. Es el periodista en el que se cubre para demostrar que es débil, siendo que él es en realidad fuerte, un antihéroe en realidad, porque invierte los papeles. Generalmente todos los papeles protegerán a su personaje superhéroe con una máscara. Él es al revés, protege su debilidad, ser no humano, con un gorro y unos lentes. Es interesante, lean la teoría de los arquetipos de Carl Jung. Pero en el 38, antes de la Segunda Guerra Mundial,
comienza? Ustedes ven los cómics hoy en día y ustedes es fácil hacerlo. No era tan fácil. Porque ¿cómo doy una intención a una imagen? El creador tuvo que resolver, por ejemplo, cómo doy entender que este manotazo fue de tal intensidad que el personaje cayó. Ok, aquí hay líneas que marcan el desplazamiento de aire. Aquí hay otra línea que habla de una bala que seguramente tenía esta trayectoria y que explica al lector con una simple línea. Esta imagen habla del impacto. Pero ¿cómo lo explico? Ustedes lo ven ahora y ya es fácil de entender. En este tiempo, el creador del cómic tuvo que resolver estos pequeños detalles. Líneas de pistolas que van directo al casco y que hablan de expulsión y movimiento al desplazar el cuerpo. Este es el impacto, un globo inmenso que de alguna manera permite entender el proceso del movimiento que se da, convirtiendo ya no en una fotografía la imagen, sino en una continuidad, un tipo de película estático. Y luego funciona. Funcionó también que aparecen más superhéroes. Y entonces nos comenzamos a llenar de este tipo de superhéroes que ahora ustedes conocen y se les hace lo más cotidiano. Hay que considerar que, sin embargo, se sigue haciendo denuncia. Pero esto, según la teoría de Carl, da paz a las personas de esa época que ya no creían nada. Ni en sus gobernantes, ni en su religión, nada. Todo había sido devastado y por lo tanto requieren un auxilio. Es fantasía, simple fantasía, pero descansa el inconsciente colectivo de los que han sido arrebatados de todos y puesto en el vacío para recomenzar. De aquí, entonces, los personajes toman ese valor onírico que hace que las personas se concilien con su realidad. Y, por supuesto, conforme avanzan las caricaturas, comienzan a ver otros detalles. Aquí ya no es una imagen, ya aparecen los globitos diciéndonos lo que habla el personaje. Aquí, en cuadro, qué es lo que está pasando a manera de narrador. Y tenemos otra vez líneas, señales del movimiento y la trayectoria en que se está moviendo Superman. Continúa el movimiento, hablándonos entonces de que esta escena es parte de esta escena y que ahora la estamos viendo en cambio de cámara. Entonces se convierte en una pequeña película contada con imágenes. Rompimiento, ¿sí? Y empieza la primera onomatopeyas. Imágenes que hablan de sonidos que no se pueden explicar. Snaps, la ruptura de una soga. Y, por supuesto, el impacto. Así es como nacen las onomatopeyas y las repeticiones. ¿De qué? De movimientos, aliteraciones, que de alguna manera reiteran y reiteran un solo elemento para que tenga dinamismo. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Ok, para nuestros días todo esto ustedes ya lo ven y para ustedes es fácil identificar. Si yo tengo un globo redondito, nos habla de un sentimiento, de alguna vergüenza, algo más suave. Si yo veo, por ejemplo, uno de este tipo, me marca quebradura y la forma se lo dice. Mientras que un globo más abultadito nos puede hablar de un sueño, de un pensamiento o, por ejemplo, de violencia, pam, pum. Pero este, por ejemplo, pensamiento, entendió. Aquí, la forma del globito, entonces, marcará el sentido de la expresión. Ya no solamente se utilizan los signos de interrogación o de admiración. Ahora el globito es un medio gráfico para hablar de una emoción. Tenemos entonces
que la forma de la viñeta ayudará a esa emoción. No es lo mismo crear una viñeta de este tipo, cuadrada completamente, donde la acción se está desparramando, a crear una acción que rompe el tiempo y otro momento en el espacio, invadiendo otras viñetas y que hablan de la fuerza del impacto. Tienen 3 elementos ya que se consideran importantes para el desarrollo de los cómics. La forma de las viñetas, la forma de los globos y la utilización de las onomatopeyas. Aquí vemos algunos de los primeros cómics que empiezan a abundar en los años 60. Recuerden que en los años 60, también más o menos 55-75, se da la guerra de Vietnam. Estados Unidos está en guerra otra vez, está molesto, se están llevando a sus jóvenes, los jóvenes están muriendo y hay una necesidad increíble de héroes. Todo el pensamiento de desolación de una nación se cubre, según la teoría de Carl Jung, por medio de arquetipos que se marcan en estos. Cada uno de estos personajes tiene un arquetipo que está supliendo en el inconsciente colectivo. De esa manera, cada personaje tiene el sentido de conciliar y de dar consuelo a una pérdida que ya no se va a recuperar, por lo menos no durante mucho tiempo. En el 60 más o menos, acá en América, ya no en el norte, sino en el sur, Kino hace estas hermosas imágenes también, que todavía hasta nuestros días es conocida, Mafalda. Dibujos irónicos, bien claros, exposiciones de la vida cotidiana y también con elementos donde ya se está trabajando las onomatopeyas, el uso de globitos y la manera de trabajar las viñetas. Por ejemplo, la de abajo habla por diálogos normales, aglomerados, pero piensen aquí, pequeñas bolitas para indicar que ese es el pensamiento, mientras que hay líneas verticales hacia el personaje indicando que está hablando, qué sonido. Boom, una onomatopeya, hablando de sonidos que es difícil capturar en imagen. Ok. En la actualidad los dibujos se utilizan para contar historias, a veces sin palabras. Este pequeño imagen encontrado en un cartel que se me hizo interesante por lo simple de la imaginación. Hay cómics, si los leyeron en el periódico o buscaron en revistas, que simplemente no dicen una sola palabra. Todo el tiempo es la imagen la que habla. Y son imágenes perfectamente cuadriculadas, con viñetas claras, bien definidas. Un personaje aparece, va hablándonos de las acciones del tiempo, tal y cual si viera cuadro por cuadro de lo que está pasando en una película. Y sin embargo es entendible, una imagen muy limpia, pero con un mensaje bien claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este trabajo? Pues vamos a identificar en los cómics que ya consiguieron pequeños detalles. Por ejemplo, este que habla sobre dos jóvenes y la limpieza, que hace una crítica social, propone cosas nuevas, se hace creativa y es irónica. Tiene todos los elementos para hacer un buen cómic de denuncia. Aquí resuelve el asunto del movimiento con esta pequeña línea y estas curvas que hablan del movimiento que el papel tuvo al caer. 3 puntos suspensivos hablando de que ya hay continuación de esta pequeña viñeta y, por supuesto, esto, hablando del cambio y el proceso de transformación que vivió el personaje debido a su suciedad. Plop, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a agarrar las que eligieron y lo que van a hacer es marcar. Yo marcaría, por ejemplo, este pequeño efecto y marcaría aquí. El autor está marcando en esta parte movimiento de caída. 3 puntos suspensivos hablando de que se continúa la viñeta anterior. Las líneas alrededor del cerdo hablan de una transformación de algo que pasó físicamente. Y así, explicarán cada una de las funciones que tienen los globos, que tienen las onomatopeyas que aparecen y, por supuesto, si notan algo diferente en la forma de las viñetas.
Por ejemplo, mientras esta viñeta está bien marcada, ¿sí? Esta viñeta no tiene ningún fin. Es un tiempo que se eterniza. No hay, y al contrario, se junta con este y con este, tiempo pasado, tiempo presente. Entonces, esta viñeta no está marcada. Esta línea es parte de esta viñeta y esta línea es parte de esta viñeta. Con esta sensación y este marco azul, el creador nos hace sentir que es un momento que se detuvo, es un momento que se capturó y que provocará todo esto. Ok, adelante aplico también un corto video de un especialista en cómic. Yo no soy especialista en cómic, aunque conozco el lenguaje gráfico, por lo que les recomiendo que los vean, porque él ya hablará de algunos conceptos que serán interesantes para ustedes. Este video dura alrededor de 25 minutos más 12 del compañero que les estoy poniendo para que lo vean. Tendríamos alrededor de 45 minutos, tiempo suficiente para una clase. Por lo que el hecho de que ustedes desarrollen todas las marcas y explicación, ¿cómo lo voy a hacer? Marco, pongo número 1 y a un lado en mi cuaderno aplico. Cómic 1.1 explica esto. Línea, marco 2.2 explico. Todas esas descripciones de los 3 cómics abarcarán una hora más, por lo que los 2 videos más el ejercicio con los 3 cómics que ya seleccionaron dará un total de 2 horas más, hora clase. Y consideraré que es suficiente por esta semana, junto con las 2 horas que ya se dieron del trabajo de inicio. Solamente agregaré unas preguntas, que son preguntas para desarrollar dentro de los 3 cómics, para completar las 3 horas que faltaban de las 5 que llevamos en esta semana. Hay algunos comentarios que se han hecho sobre que por qué soy tan puntual, porque se está trabajando a nivel escolar, pero de manera virtual. Y son 5 horas las que se tienen que cubrir, no 3. Entonces recuerden que por favor, aunque parece más tiempo, seguimos trabajando tiempo real, hora clase. Tengan paciencia, la internet es un poco más lenta, pero siempre es posible avanzar. Este es un tema fascinante cuando se meten a entender y creo que la mayoría de ustedes les agrada. El trabajo final será simplemente recolectar cómic y los que se sientan con capacidad hacer uno con una denuncia. Podrían hacer la de la obra de teatro que ya realizaron. Quien no se sienta capaz de hacer un dibujo bien realizado podrá juntar una colección de 10 cómics y hacer un análisis como el que estamos presentando ahorita de los cómics. Comentarios, sugerencias, estoy abierta, pueden publicarlas en actualizaciones y comentaré el día de mañana sobre el asunto. Que pasen buen día, échenle ganas, todos tenemos tarea, créanme, todos tenemos tareas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, transmitiendo en vivo, Cristina Barajas Mora, su querida maestra que les deja mucha tarea de español 3er grado. Buen día.